no hay cosa no, como cristiano que poder alabar a su Dios. Amén. Vamos a continuar con la enseñanza que hemos traído cada uno de estos domingos anteriores, que está en Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 11 y 12, que le hemos puesto como título El día de la visitación. Amén. El día de la visitación. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amén. Gracias, amado Señor, una vez más. Bendecido sea tu nombre, Padre Santo. Te doy gracias por todos mis hermanos que están aquí delante de tu presencia, Señor, por todos los que nos están viendo online, Padre Santo. Te suplico para que tu poderoso Espíritu bendiga cada una de sus vidas, para que tu poder abra cada uno de los corazones, para que nos des el entendimiento y el conocimiento necesario, Señor, para poder poner por obra tu santa palabra, mi Rey, y así ser llamados hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Amén. Venimos viendo acerca de este día de la visitación que se va a dar y que se ha dado y que se seguirá dando en nuestras vidas, amados hermanos. Un día que el Espíritu nos ha enseñado es un día del examen, amén. Es el día de la inspección. Por eso dice claramente el verso 12 de la cita que acabamos de leer, dice para que los gentiles, para que mantengáis buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea que en el día de la visitación que Dios nos haga, los gentiles, los que están a nuestro alrededor, los que no conocen al Señor, van a ver que nuestras obras son buenas. Por eso el Espíritu nos dice que nos abstengamos de todos los deseos carnales que batallan en nuestra carne. Y no son todos los deseos, solamente lo que se refiere a la lujuria, a la fornicación, a la disolución, no, a todos. Porque muchos tenemos deseos tremendos por el dinero. Tenemos deseos por un montón de cosas, por gloria, por infinidad de cosas que nosotros anhelamos en el corazón y que están en un lugar primero que el Señor, para que en el día de la visitación los gentiles puedan ver, considerar que nuestras obras son buenas. Amén. O sea que el examen que se debe dar el día de la visitación debe ser un examen donde nosotros lo aprobemos con 90 o 100. Amén. Donde nuestras obras tienen que ser halladas buenas. Acordémonos que el Señor nos escogió desde antes de los tiempos para que nosotros seamos autores de buenas obras, hermanos, de buenas obras. Las obras que son conforme a la fe, conforme a la piedad. Y estábamos viendo las dos últimas semanas acerca de cómo se edifica correctamente. Amén, hermanos.
lo habíamos empezado a ver en el libro de Segunda de Pedro 1:10 al 11. Así que 2 hojitas más adelante, en el capítulo 1, el verso 10 al 11, lo que nosotros vimos las 2 últimas semanas. Por eso dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, desde el verso 5 del capítulo 1 en adelante, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, perdón, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y vemos cómo estos atributos de la naturaleza de Cristo, cuando abundan en nosotros, nos llevan al varón perfecto, a tener la estatura de Cristo, la anchura, la semejanza de Jesucristo. Por eso el Espíritu nos dice que pongamos toda diligencia en trabajar para que en cada una de nuestras vidas se manifiesten estas cosas, se manifieste la fe, se manifieste el dominio propio, se manifieste la piedad, se manifieste el afecto fraternal, que fue el último que vimos la semana pasada. Y veíamos cómo todos a través de la fe se van enlazando, amados hermanos. Veíamos el ejemplo del labrador, cuando nos dice que tengamos paciencia y que nos fijemos en el labrador. Y vemos cómo el labrador siembra, o veíamos cómo el labrador siembra y está seguro de que va a obtener frutos de lo que siembra, de que en un tiempo determinado, unos días más, unos días menos, él va a estar disfrutando, beneficiándose de lo que él trabajó, que si él sembró maíz, va a comer maíz, amén. Esta seguridad que tiene el labrador lo hace esperar con paciencia, lo hace esperar la lluvia temprana, lo hace esperar la lluvia tardía. Y a nosotros el Señor nos ha dicho que añadamos a la fe virtud, porque si nosotros tenemos fe, vamos a estar absolutamente seguros de que vamos a tener un fruto de nuestro trabajo, así como el labrador tiene fruto de su trabajo. Amén. Y si nosotros estamos seguros que vamos a obtener un fruto, un resultado, un beneficio, vamos a poder esperar con paciencia todo el tiempo necesario hasta que ese fruto se pueda comer, hasta que ese fruto se pueda disfrutar. Por eso tenemos que fijarnos en el labrador, que él no desespera. De pronto se preocupará por el clima, porque depende del clima, de la atmósfera, de las temperaturas, del sol, del no sol, del frío. Pero él sabe que en el tiempo determinado va a cosechar lo que sembró y espera el tiempo que sea. Algunos frutos los va a obtener a corto tiempo, otros frutos a mediano tiempo y otros frutos como los frutales y todos estos frutos secos y todos años después. Pero 6 o 7 años después, él está seguro que va a disfrutar lo que sembró. Amén. Que va a tener un fruto de su trabajo. Así también nosotros debemos estar plenamente seguros de que este trabajo que nosotros estamos haciendo para obtener la vida eterna, para alcanzar la imagen y semejanza de Jesucristo, vamos a obtener un resultado positivo si hacemos como el Espíritu nos está aconsejando. Amén. Si hacemos como el Espíritu nos está aconsejando. Veíamos cómo el último que vimos fue el afecto fraternal. Cómo el afecto fraternal es el sentimiento que nos lleva a nosotros a permanecer unidos. Y veíamos que ese sentimiento lo debemos tener presente todos los días de nuestra vida para que las circunstancias que se dan entre nosotros no rompan la unidad, porque al romperse la unidad, el Espíritu de Dios no puede trabajar de una manera eficaz en el cuerpo. Por eso nos dice que mantengamos ese afecto fraternal, que le añadamos ese afecto fraternal
a cada una de estas características, de esta naturaleza eterna, santa y pura de Jesucristo, para que el Espíritu de Dios pueda consumar su obra totalmente en nuestras vidas. Veíamos un ejemplo en el Salmo 133 que dice: cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Dice que ese habitar los hermanos juntos en armonía lo comparaba como descendía el buen óleo, el aceite santo, la unción del Señor por el cuerpo del sacerdote Aarón, empezando por la cabeza. Y nosotros tenemos un sacerdote eterno. Amén. No tenemos un sacerdote que se nos muere cada 30 años, cada 35, cada 10 años. Tenemos un sacerdote que no perece, que va a ser sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, según el orden del amor, de la misericordia y de la compasión, que es ese sacerdocio de Melquisedec, y que vino, venció a la muerte y ahora vive para siempre. Así que tenemos un sacerdote semejante a nosotros, que nos entiende perfectamente, de cuya cabeza desciende el buen óleo, el Espíritu de Cristo, amados hermanos, recorriendo el cuerpo, cada uno de los miembros, dándonos esa unidad, facultándonos de dones para que a través de esos dones mantengamos la unidad. A unos hizo esto, a los otros hizo esto, unos hacen esto, los otros hacen lo otro. Profetas, apóstoles, servidores, ministradores, de todos. Esas funciones del Espíritu, cuando se mantiene la unidad del cuerpo, hace que el cuerpo florezca, crezca, se madure, se solidifique, como lo podemos ver nosotros en un ejemplo patente en cuanto a lo que es el ser humano. Pequeño, débil, trastabilla cuando empieza a caminar, hasta cuando sus pasos son firmes, crece, se hace fuerte, trabaja, hace un montón de cosas. Así debe ser el cuerpo de Jesucristo, la iglesia, y debemos entender nosotros que somos miembros de esa iglesia, que pertenecemos a esa iglesia, que nosotros estamos unidos a la vid como los pámpanos donde se producen las uvas, hermanos. Así estamos nosotros unidos al cuerpo de Cristo, formamos parte. Todos somos importantes, todos somos necesarios, todo el mundo hace falta. A todo el que Dios añadió es porque tiene algo específico para él y para el resto a través de él. No nos escondamos, hermanos, porque a servir nos llamó el Señor. Amén, hermanos queridos. Por eso estamos nosotros en un cuerpo vivo, donde se producen buenas obras, porque para eso nos ha escogido el Señor. Aprendamos a ver al Señor, a su Espíritu, a través de la administración de los dones en todo aspecto, desde el hermano que tiene el don para abrir la puerta, el hermano que tiene el don para limpiar el baño, porque todos se necesitan en la casa de oración. Amados hermanos, no hay uno mayor y otro menor, porque la misma porción del Espíritu Santo que lleva a uno a abrir la puerta, lleva a otro a profetizar, y no es más grande el que profetiza. Nuestros ojos engañosos que miran las apariencias nos hacen ver las diferencias, pero no hay ninguna diferencia, hermanos. Y por último, vamos a ver lo que es el amor. Amén. Y añadid al afecto fraternal amor. El top, la tapa, la culminación, la cúspide. El amor, que todos debemos tenerlo, amados hermanos. Ese amor en griego es ágape. Todos hemos oído hablar de esa palabra, ¿cierto? Ágape. Ágape para allá y ágape para acá, ¿no? Ágape, que significa amor. Y fíjense las palabras que el Espíritu utiliza. Yo siempre insisto con estas palabras, fíjense, porque dice que es benevolencia.
Una persona benevolente es una persona que tiene buena voluntad siempre hacia los demás. ¿Qué tan buena voluntad tenemos nosotros siempre hacia los demás? Especial cuando nos ofenden. ¿Cómo es esa voluntad? Pues el amor me está diciendo que yo debo mantener esa buena voluntad y no debo tener en cuenta ninguna ofensa, para nada. Dice que específicamente es un festín de amor. ¿Ustedes se imaginan lo que es un festín de amor? Una fiesta de amor. Y todas las veces que nosotros nos congregamos como iglesia, tenemos la oportunidad de participar de ese festín de amor, hermanos. Nosotros estamos aquí hoy para vivir un festín de amor. Y en ese festín muchos de los hermanos nos abrazan, nos besan, nos dicen te quiero, te he pensado, he orado por ti, nos hiciste falta los últimos 4 meses que dejaste de venir, todo eso. Eso es amor, hermanos. Eso es amor, pero para entenderlo un poquito mejor, vamos a ver cómo es el amor de Dios, el cual nosotros debemos manifestar, el cual nosotros debemos guardar, para que tengamos nosotros una medida, un termómetro para ver qué tanto amamos nosotros como Dios ama. Mateo capítulo 5. Amén. ¿Están entendiendo, hermanos queridos? ¿Tienen disculpa? No, Señor. Mateo capítulo 4, 5, verso 44 al 46. Y si quieren leer unos versos antes y unos versos después, sería fabuloso para entender más lo que es este amor, ¿no? Vamos a leer desde el 43. Le está hablando el Señor a los judíos, acuérdense, a los que se les había dado una ley, a los que se les había dicho algo. Y les dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, amén. Pero también les dijeron, aborrece a tu enemigo. Pero yo os digo, en esa gracia, en eso nuevo que trajo el Señor, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los pecadores? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y para alcanzar esta perfección, se tiene que dar el amor, lo que nos empieza a decir el Señor. Algo que cuando uno lo lee, es un poquito como, uno dice, pero la demanda es muy fuerte. ¿Cómo yo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo yo voy a ir a bendecir al que me maldice? ¿Cómo le voy a hacer bien al que me odia? ¿Cómo? Que se le atraviese a alguien, usted todo santo que viene para la iglesia, ahí en la calle, usted con su carrito que viene en santidad, y que se le atraviese a alguien, que le coja su turno, a ver usted qué dice. Haced bien a los que os aborrecen. ¿Cómo yo voy a orar por el que me ultraja? Por ese jefe que me persigue, que me quiere sacar. Como si el jefe fuera el dueño de la empresa, cuando el dueño de la empresa se llama Dios. Amén. Y dice que tenemos que hacer eso para ser hijos de nuestro Padre Celestial. Para que nosotros seamos celestiales, tenemos que amar de acuerdo a este mandamiento, amar a nuestros enemigos. Y nosotros pensamos, ¿cómo?
A usted porque no lo han ofendido. A usted porque no le pasó lo mismo cuando chiquito. A usted por esto o a usted por lo otro. Pero Dios amó a los enemigos, ama a sus enemigos, ama a los que lo maldicen, ama a los que lo aborrecen y amó a los que lo ultrajaban y perseguían. Dios hizo eso. Adivinen quién era el enemigo que ultrajaba, aborrecía, hablaba mal del Señor. ¿Quién era ese enemigo? Yo. ¿O no? Y aún hoy en día, con nuestros actos, hacemos blasfemar el nombre del Señor. Y aún hoy en día, con nuestras obras, amamos más las tinieblas que la luz. Y si amamos nosotros más las tinieblas que la luz, aborrecemos al Señor, que aún así permanece fiel. No pensemos que porque un día dijimos ta, 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 repetimos como un loro, sé tú mi Dios y todo eso, ya todo quedó hecho. Amén, que entramos en la salvación, pero muchos no entendimos lo que se dio en ese momento. Porque yo era el transgresor, yo era el enemigo, yo era el que perseguía las cosas del Señor. Y aún así, Él me amó y me perdonó. Entonces ahora hagamos la misma pregunta. ¿Por qué yo tengo que amar al que me persigue? ¿Por qué? ¿A quién le está hablando el Señor? ¿Al precinto de policía? No. Le está hablando a la iglesia redimida. Nos está hablando a nosotros, a su pueblo, a Israel. ¿Por qué yo tengo que perdonar a mi enemigo? Porque cuando yo fui enemigo, me perdonaron, me amaron. Cuando yo perseguí, me amaron. Cuando yo ultrajé, me amaron y oraron por mí. Y si lo hicieron contigo y si lo hicieron conmigo, no nos toca a nosotros replicar el favor recibido y actuar como nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Porque los grandes beneficiarios del amor de Dios, del perdón de Dios, de la oración, ¿acaso no dice que el Espíritu intercede, que Jesucristo intercede por nosotros, que está delante del Padre, que abogado tenemos a Jesucristo el justo? Así como lo hicieron conmigo, lo tengo que hacer yo con los demás. Por eso tenemos que añadirle a todas estas virtudes el amor. Porque el día que yo perdone las ofensas que me hagan, el día que yo perdone los ultrajes, el día que yo pase por encima sin guardar ningún tipo de sentimiento en el corazón acerca de las cosas que me hacen negativas hacia mí, ese día me puedo dar cuenta de que estoy construyendo, edificando sobre el fundamento correctamente porque el amor de Dios está en mí. ¿Es difícil, amados hermanos? La palabra de Dios que está arriba, celestial, santa, allá con el viejito de barba blanca, se nos vuelve vital, real, practicable, amados hermanos. Por eso nosotros tenemos que aprender a construir, a edificar de una manera correcta. Y tenemos que amarnos de esa manera, bendecir a los que nos hacen mal, para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra, no es de este siglo, no es de este mundo, no está aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y la gran mayoría de nosotros, que no somos de este lugar, sino que vinimos y tuvimos que hacernos ciudadanos de este lugar, tuvimos que seguir un proceso, ¿correcto? Un proceso a través del cual nos naturalizamos. Y al naturalizarnos,
nos hicimos ciudadanos de esta gran nación que Dios bendiga. ¿No fue así? Entonces nosotros, para ser celestiales, ciudadanos del reino de los cielos, tenemos que seguir un proceso donde nos vamos a naturalizar. Porque Dios nos habla a través de las cosas hechas. Tenemos que adquirir esa naturaleza celestial para ser naturales del reino de los cielos, para tener la imagen y semejanza de Jesucristo, de nuestro Dios. Porque dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Si el sol fuera suyo, ¿sobre quiénes no lo haría salir? Dígame. Y empiece. No nos diga los nombres, solamente diga así. Y verá que los dedos de las manos y de los pies no le van a alcanzar para contar los nombres de aquellos sobre los cuales usted, no digo yo, usted no haría salir su sol. ¿No es así? Si usted hiciera llover, ¿a cuánto les mandaría una inundación? ¿No? Hermanos, pensemos de esa manera. Pero nuestro Padre Celestial no escatima, no hace diferencia, hace salir su sol sobre enemigos y sobre amigos, sobre primos y sobre hermanos. Amén. Y si Él bendice a buenos y malos, a nosotros nos toca, a través del amor, también bendecir, beneficiar a buenos y a malos, a justos y a sin ajustar, hermanos amados. Porque eso nos dice la Escritura. Él hace salir su sol. Y si nosotros somos hijos de Dios, yo también tengo que hacer salir mi sol sobre todo el mundo. Amén. Perdona a los que os ofenden. No deis lugar a la venganza. Porque haciendo esto, ¿qué dice? Acumularéis la luz del sol sobre tus enemigos. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es lo mismo, hermanos queridos. Entonces, fijémonos la bondad de Dios, pero fijémosla desde el punto de vista que nosotros la recibimos, que nosotros fuimos participantes, porque la misma cantidad de sangre, los 7 litros de sangre, ¿cuántos litros de sangre tiene una persona? Hermanito paramédico. ¿Cuántos? 7, 8 litros. Sí, litros de sangre tiene una persona. ¿Litros de sangre? Él derramó sus 4.7 litros de sangre sobre ti y sobre mí, igual. Sobre ti no derramó 4.3, no, 4.7. A todos nos hizo partícipes de lo mismo. Hermanos, nos hizo hijos suyos a todos a través de ese derramamiento de la sangre. No le dio más a unos y menos a otros como pensamos nosotros acá. Aquel que haga la voluntad de Dios, porque ese está bendecido, yo no estoy bendecido. Todos estamos bendecidos con la vida eterna, amados hermanos. No le dio más a uno y menos a otro, a todos nos dio igual. El compromiso es igual de todos, hermanos, de todos. Aquí no estamos nosotros viniendo a una iglesia para servir y el compromiso es porque usted sirve, no. El compromiso es porque somos hijos de Dios. Y todos fuimos bendecidos y su muerte nos dio a todos la oportunidad de acercarnos a Él, hermanos, a través del reconocimiento de ese sacrificio. Esto no tiene que buscarlo uno más, el obispo, el anciano, no tiene que buscar más que el que no es obispo ni anciano. Aquí no estamos
viniendo a adorar a Dios por categorías. Aquí estamos viniendo a adorar al Señor porque yo entiendo que me benefició con la vida eterna y que derramó su sangre y que su sangre preciosa me limpió de todos mis pecados, y eso hace igual con todos, hermanos. Entonces entendamos eso, amados, porque dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Ustedes aman a su mamá? Yo sé que algunos no tanto. ¿Pero la aman? Al menos digan que sí por mandamiento. ¿Pero por qué la aman? Porque es su mamá. Toca amarla. ¿Ustedes aman a sus hijos? Claro. Yo soy buen papá. Yo le doy tenis, le doy a mis hijos. Lo último que sale, le compro el, ¿cómo se dice? El PlayStation, no sé qué. Yo, buen papá. Usted le toca darle a su hijo todo porque su hijo no le pidió a usted venir. Eso no lo hace a usted bueno. Es su obligación. Así que por eso no nos vamos a ir nosotros al reino de los cielos. Ni por ser buen hijo, ni por nada de esas cosas. Amén, que tenemos que ser buenos hijos. Y si antes éramos malos hijos, por la influencia de su gracia sobre nosotros, hoy en día vamos a ser mejores hijos. Porque vamos a hacer luz. Pero hermanos queridos, nosotros vamos a obtener recompensa cuando amamos a los que no nos aman. Nosotros vamos a obtener recompensa cuando oramos por los que nos persiguen. Pero no una oración así como de 3 pesos. Una oración sincera, hermanos. Verdadera. Sin tener nada en el corazón. Ahí sí vamos a obtener recompensa. Vamos a obtener recompensa cuando le vamos a hacer bien a los que nos persiguen. Ahí sí vamos a obtener recompensa. Y la recompensa es que en nuestra carne vamos a ver a Dios. Porque vamos a actuar como Dios. Acuérdense lo que dice la Escritura por allá en una de las cartas, que dice, sed imitadores de Dios. Y eso es un poquito como difícil. Pero ¿cuándo vamos a ser imitadores de Dios? Cuando amamos a los que no nos aman. Cuando oramos por los que nos ultrajan. Cuando le hacemos bien a los que nos persiguen. Ahí nosotros vamos a ser imitadores de Dios. Porque es bien difícil ese mandamiento de ser imitadores de Dios. Si lo vemos de esa manera. Pero es lo mismo que dice el Antiguo Testamento, sed santos, porque yo soy santo. Es lo mismo. Y el santo ama a su enemigo. Perdona al que lo ofende. Ahí es donde nosotros vamos a obtener ganancia. No vamos a obtener ganancia porque yo soy buen sobrino, o buen tío o tía. Vamos a obtener ganancia cuando amemos como Dios nos está mandando que amemos. Porque dice, ¿qué recompensa tendréis? Ninguna. Ninguna. Dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? ¿Y quiénes eran los publicanos? Los pecadores. Los que recogían, los que tenían los impuestos, los que tenían contacto con los gentiles, los que se mezclaban con los gentiles. Y con gusto se mezclaban porque les cobraban los impuestos y se robaban la mitad. Yo me mezclo así con el que sea. Dice que los publicanos hacen eso. El que no conoce a Dios, el que no vive a Dios, el que no tiene conocimiento de Dios, ama al que lo aman. Y ahora nosotros como hermanos, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, si saludamos nosotros solamente al que me cae bien, ¿qué recompensa tendréis? Pregúntense en su corazón. Cómo el Espíritu a través de esto nos está llamando a nosotros a vivir una unidad efectiva y verdadera. No una unidad de palabra, hermanos amados,
sino efectiva y verdadera. ¿A quiénes saludamos nosotros? Con el que tengo empatía es a ese que yo voy a saludar. Con el que me cae bien. ¿O voy a saludar con aquel que me hace cara de teléfono ocupado? A ese toca saludarlo, hermanos, para que tengáis recompensa, para que tengamos mérito, para que tengamos retribución, para que nuestra ida o la venida a la iglesia tenga ganancia, para que valga la pena, para que no perdamos el tiempo, para que seamos hijos de nuestro Padre Celestial. Por eso dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. O sea que el que ama de esta manera está completo, no le falta nada, solamente le hace falta el, ya llegó su hora, véngase para acá. Porque está completo, es perfecto. Por eso el apóstol Pablo hablaba, los que hablan así, entre los perfectos, hablamos esto. Entre los que entienden estas cosas, hermanos, entre los que viven el amor de esta manera, entre los que entienden que el amor es un atributo súper indispensable en la obra que Dios está haciendo en nosotros y que la obra de Dios en nosotros se resume en el amor. En que nos podamos amar los unos a los otros tal como Dios nos amó. Amén, hermanos queridos. Así que prestemos atención de qué manera yo estoy sobreedificando el amor y pongámosle una medida, como cuando su hijo pequeñito y quiere ser grande y mami, mídame hoy, la mide y al otro día y al mes y crece 2, 3, 4, 5 centímetros, cada vez se siente mejor. Midamos la obra de Dios a través de esta edificación, amados hermanos, porque debemos estar pendientes de que esa edificación va a ser examinada. Amén. Esa edificación va a ser examinada. Ahora, si volvemos otra vez a la cita de Primera de Pedro, Segunda de Pedro 1, donde nos está diciendo todas las cosas que nosotros tenemos que añadir, nos dice el Espíritu en el verso 10 y 11. Amén. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, ¿cuáles cosas? El que añade a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. El que hace estas cosas, dice, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nosotros hemos oído el camino, ¿cómo es? El camino a la salvación. Están asustando, hermanos. El camino a la salvación, ¿cómo es? ¿Ah? Estrecho, ¿no es así? ¿Cómo es la puerta? Estrecha. ¿Cuántos entran por la puerta? Pocos, ¿no es así? Pero fíjense lo que nos dice acá. Que el entendido, si ustedes se ríen de ese chiste, ¿cómo será cuando yo les cuente un chiste de verdad? Hermanos, ¿qué nos dice acá? Que el que hace esto, el que edifica de esta manera, el que trabaja en esto, el que procura esto, el que examina su vida y día tras día busca esto, hermanos, dice, tendrá amplia y generosa entrada. O sea que la puertita estrecha así se le va a hacer un portón.
Es como un poquito contradictorio, hermanos. Pero si nosotros seguimos viviendo el evangelio a nuestra manera, pensando como nosotros pensamos, y me la hicieron y me la pagan, y el que me la hizo de día me la paga de noche, el camino y la entrada se va a hacer muy difícil. Y le va a tocar bajar mucho de peso para poder entrar por ella. Y ese mucho de peso es quitarse el lastre, que es la carne, hermanos. Nos dice de esa manera. Pero si nosotros trabajamos como el Espíritu de Dios nos aconseja, la puerta se nos va a hacer amplia. Tan amplia y el camino tan amplio que dice, no va a haber un tropezadero en el camino que te haga caer. Porque dice, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Por eso nos dice, procura, procura, procura ser diligente. Esa palabra procurar es lo mismo que ser diligente, ser rápido, estar pendiente, tener una prioridad, ser solícito, ferviente de ánimo para buscar estas cosas. Procura con diligencia, procura prontamente empezar a trabajar en esto. Dice, procura hacer firme vuestra vocación. ¿Cómo somos nosotros? Yo estoy como pensando no volver a la iglesia porque lo que yo veo allá es terrible. Sí, porque usted viene a ver a los demás, no viene a ver al Señor. Y si nos mira a nosotros, hermanos, se va a asustar y se va a desanimar. Pero si mira al Señor, no. Procura hacer firme. ¿Ustedes han visto las paradas militares? ¿Alguno ha ido allá al cambio de guardia en Buckingham Palace? ¿Sí? No. Yo los invito a que vayan. Yo también tengo ganas de ir. Jasmine, tú fuiste, ¿no? Ese es uno de mis sueños, de mis 300 sueños dorados. Que está allá y el niñito molestando al lado impertérrito. Firme. Pero ¿qué es lo que hace la firmeza en nosotros? ¿Dónde están puestos nuestros pies? ¿Cierto, hermanos? Porque los pies son la base del cuerpo, los pies son la base nuestra. Nuestros pies nos dan la firmeza. Párate con firmeza. Entiende lo que estás viviendo. Mira lo que se te está ofreciendo, lo que puedes conseguir y afírmate en el camino que Dios estableció para ti. Afírmate en el fundamento que Dios ha puesto para ti, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Hazlo sólido, inconmovible, que tu pie esté calzado con el apresto del Evangelio de la paz, para que sea firme nuestro caminar, para que nosotros seamos estables. Porque la Escritura nos dice en el libro de Santiago que el inestable, que es como la ola del mar que va para aquí, que lo lleva, lo trae, lo duerme, no va a recibir nada. Sino que el que va a recibir es el estable, el firme, el que sabe para dónde va. Por eso nos dice, procurad hacer firme vuestra vocación. ¿Y cuál es la vocación nuestra? ¿Cuál es el llamado nuestro? ¿Cuál es la profesión nuestra? No fuimos nosotros llamados en voz alta, porque escuchamos la voz de Dios que nos llamó a todos nosotros y por eso hoy somos hijos del Dios viviente. Dice que procuramos hacer firme ese llamado que nos hicieron cuando nosotros estábamos fuera, cuando estábamos en las tinieblas, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, cuando estábamos en nuestras disoluciones, cuando estábamos en nuestros vicios, cuando estábamos en nuestras majaderías. Nos llamó el Señor de allá con voz audible y nos puso en el reino de su luz admirable. Hoy en día estamos en luz. Amén. Dice que hagamos firme
ese llamado, hermanos. Ese llamado que el Espíritu de Dios nos hizo para vida eterna. Entendamos que nosotros estamos aquí no por cumplir un domingo más y porque no tengo nada que hacer allá en la casa y mejor me voy para la iglesia para no tender la cama. Hermanos, no, nosotros estamos aquí para buscar día tras día la salvación con temor y temblor, hermanos. Esa es el propósito de nuestro llamado. La salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. El perfeccionamiento de nuestras vidas. El mejoramiento de nuestras vidas, hermanos queridos. Para salir de todas esas cosas que nos afectan hoy en día. De las ansiedades. De los complejos. De los traumas. Y hablando de todo esto, no veo a César. Domina, hermano. ¿Está enfermito? Hermanos, de eso que hoy en día está afectando a muchos. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Depresión. ¿Cuánta depresión hay hoy en día? Muchos de nosotros somos depresivos. Pues Dios nos ha venido a llamar a través del sacrificio de Jesucristo a salir de esa depresión, hermanos. Porque por fe podemos salir de esa depresión. Usted no necesita tomar Xanax, ni Vicodin, ni nada de esas cosas. Usted necesita creerle al Señor Jesucristo, hacer su palabra, hacer su voluntad, porque el hacer su voluntad produce en nosotros gozo inefable, hermanos. Dice la Escritura que Jesucristo, por causa del gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿No se deprimió? Entonces, de todas esas cosas, de todos esos rencores, de todas esas faltas de perdón, nos ha llamado el Señor a salir, hermanos, a ser libres de todo eso. Todo eso viene dentro del paquete que Él nos está ofreciendo, que se llama vida eterna, para que nosotros seamos seguros como Él es seguro. Hermanos, como Él es firme, como Él es real. Para que a través de la fe nosotros podamos hacer firme esa vocación. Y no solamente la vocación, sino la elección. Y nosotros fuimos seleccionados para salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro, desde antes de la fundación del mundo. En Cristo fuimos escogidos. Si nosotros permanecemos firmes dentro del llamado, dentro de la vocación, vamos a ser elegidos. Hijos verdaderos del Dios viviente. Pero como vemos los que hacemos el seminario, que ese proceso es como el que se sube en un tren en la estación de Main Street y va hasta la 72 y se baja en la 72 o 74 y no se baja en Junction Boulevard ni allá en Village Point ni nada de eso, sino se baja. Estoy hablando del Expreso de Oriente, ¿no? Algunos no saben. El tren 7. Si nosotros vamos de aquí a Penn Station, tenemos que bajarnos en Penn Station, hermanos. Si usted se baja antes, así haya permanecido en el tren el 99% de su vida, no va a ser elegido, no va a ser escogido. Tenemos que subirnos en una y bajarnos en la otra, a donde tenemos que llegar, haciendo firmes nuestra vocación, el llamamiento que el Señor nos hizo. Amén, hermanos queridos. Dice, porque si hacéis estas cosas, no caeréis jamás. ¿Y cuántos caemos cada rato? Caemos como mango maduro. Cada rato. ¿Por qué? Porque yo resulto agarrándome, porque yo resulto fornicando, porque yo resulto adulterando, porque yo resulto robando un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no he hecho firme mi vocación y elección. Porque no estoy trabajando en lo que tengo que trabajar. Si trabajo en eso, vamos a tener la seguridad de que no vamos a caer en lo mismo jamás. Pero eso depende de nosotros.
porque lo que Él tenía que hacer ya lo hizo y nos lo puso todo en bandeja, para que nosotros, haciendo lo que Él nos recomienda, no caigamos jamás y seamos hijos de nuestro Padre Celestial que está en los cielos y tengamos amplia y generosa entrada al reino de los cielos, hermanos queridos. Vamos a dejar ahí, hermanitos, y seguimos dentro de 8 días. Amén. Así que vamos a ponernos en pie. Le vamos a dar gracias al Señor y vamos a ver qué tan firme estamos nosotros en esa vocación, en ese llamamiento que Dios nos hizo. ¿Cuánta firmeza hay en esa decisión que tomamos un día de caminar por ese camino, de trasegar por esa senda maravillosa que Cristo ya pasó? Amén. Porque Él ya la vivió por nosotros como hombre, y como hombre triunfó. Y si un hombre triunfó, nos condenó a todos, o nos ayudó a todos a caminar por la misma senda. Amén. Hágame un favor y apaga la luz. ¿Dónde están los músicos, Rosita, por favor? Gracias. Cierren sus ojos, hermanos. Acuérdense, hermanos amados, que el Espíritu de Dios nos está hablando al corazón. Amén. ¿Cómo es nuestro amor? ¿Es semejante al amor de Dios? Nosotros sabemos que hay algunos que no hemos perdonado, que hay algunos que no soportamos, que hay algunos que son así o asá. Así como el Espíritu de Dios nos ha aconsejado, procuremos hacerlo. Mantengámonos firmes en esa lección para poner en práctica lo que Él nos ha dicho. Porque se puede, hermanos, se puede. Y miremos cuál es la firmeza de nuestros pasos en Cristo, de nuestra vocación, de nuestra santa profesión. Gracias te damos en esta mañana, mi Rey, en esta tarde, Padre Celestial. Gracias por tu palabra, Padre bueno. Gracias porque tú vienes a hablarnos al corazón de una manera clara y explícita, mi amado Señor. Porque estamos andando a tu luz, Padre. El día nos alumbra, Padre Celestial, para que nosotros podamos ver nuestros pasos, para que nosotros podamos saber por dónde estamos caminando, para que tengamos un entendimiento de qué es la vida cristiana, pero sobre todo cómo es nuestra vida respecto de ti, cómo está nuestra vida respecto de la profesión, de la demanda que tú nos hiciste, del beneficio que nos diste de la salvación, mi Rey. Enséñanos a amar como tú amas, Padre. Enséñanos a bendecir a los que nos maldicen, Padre. Enséñanos a perdonar a los que nos han ofendido, Padre. Enséñanos a amar a nuestros enemigos, Señor. Porque tú lo hiciste así con nosotros, Padre. Por eso a nosotros no nos es ajeno el entendimiento de lo que es ser perdonado, amado, sobreseído